Agobian a veces. ¿No acercan? ¿Ah? ¿No acercan? A veces. También a veces. A veces alejan. Vamos. Bueno. Hoy día, miércoles 2 de julio, les damos la bienvenida. Vamos a hacer nuestra reunión cultural de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica, que se llama Teatro para cuando ya no creemos en nada. Estábamos hablando algo de la técnica y lo presencial, que a veces se refunde en todo esto, ¿no? La Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica es una institución sin fines de lucro. Los micros. Gracias. Hola. Tiene que pegarlo bien. Hola. Hay que poner esto para el cierto. Bueno, buenas noches. La Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica es una institución sin fines de lucro. Es un poco raro, pero me lo voy a comer. Va a ser difícil. Sin fines de lucro, que tiene 34 años de vigencia. Nos dedicamos a hacer seminarios, convocatorias, a integrar personas interesadas en el psicoanálisis, el arte, la cultura, la clínica. Y estamos cumpliendo ya 35 años el próximo año. Somos miembros fundadores del Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario hace 4 años, donde formamos psicoterapeutas psicoanalíticos y de intervención en la comunidad en crisis. Además, pertenecemos a una institución psicólogo contigo que incorpora a 5 instituciones vinculadas al psicoanálisis, con las cuales realizamos intervenciones en situaciones críticas, como inundaciones, como el terremoto de la vez pasada. Además, formamos parte de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia y Psicoanálisis, una federación que alberga 5 países y varias instituciones, y que este octubre tenemos el congreso que se va a dar acá en Lima, Perú. En la página web de la asociación pueden encontrar los datos al respecto. Además tenemos a Sara Oxenstein, que ahora es la presidenta de la federación. El congreso va a ser el 16, 17 y 18. Además tenemos... De repente se suena mejor, ¿no? Este parece que se ha mandado el enemigo. Ahora. Hola. Ya. No pasa eso. Vayan aprendiendo. Bueno, el congreso va a ser en el 16, 17 y 18 de octubre acá en Lima, y se va a llamar Eros, Alteridad y Creatividad en tiempos de asombro, el pulso actual de psicoanálisis. A continuación, Liz Coronel, nuestra secretaria científica de la institución, y Graciela Botri, la encargada de armar estos programas culturales, van a presentar a nuestra invitada. Gracias. Bueno, bienvenidos. ¿Se escucha? Sí. Hola. Creo que lo ha apagado. ¿Lo ha apagado? No, está prendido. A ver. Yo creo que le vamos a pedir que se acerquen un poco más adelante. Hola. ¿Sí se escucha? Ahora Sí se escucha. Hay que hablar así. Hola. Ese es un micro para artistas, nada más. Hola. Ahí está. Perfecto. Bueno.
Esta noche nos acompaña Mariana de Altaos, una de las voces más significativas de la dramaturgia contemporánea del Perú. Su producción teatral se caracteriza por una exploración rigurosa y sensible de los vínculos familiares, las fracturas sociales y la dimensión subjetiva de la memoria. Sus obras ponen en escena tensiones que atraviesan tanto el espacio privado como la experiencia colectiva y plantean preguntas sobre la identidad, la transmisión generacional y el sentido que damos a la existencia en contextos de crisis. Mariana no es nueva en estas lides del teatro, ha escrito y dirigido 18 obras de teatro, entre ellas El Sistema Solar, Padre Nuestro, Todos los Sueños del Mundo, La Vida en Otros Planetas, obras que han sido presentadas en diversos festivales internacionales, en América y Europa. Asimismo, su trabajo ha sido recogido en publicaciones que se han constituido en referentes de la dramaturgia actual, como, por ejemplo, Dramas de Familia y Niños caen de los árboles, que es una obra que ha estado hace poquito en cartelera. Su trayectoria combina la creación artística con una reflexión lúcida sobre el teatro, como dispositivo de interpelación social y subjetiva. En este sentido, su presencia resulta especialmente valiosa para el propósito de este encuentro: interrogar el papel del arte en un tiempo marcado por la violencia, la desconfianza, la incertidumbre, y pensar cómo la escena puede devenir un espacio de resistencia simbólica y de elaboración de experiencias que a menudo resultan difíciles de tramitar, indecibles casi. Bueno, bienvenida Mariana. Gracias. ¿Se escuchan? Gracias. ¿Sí? Sí. Bueno. Muchas gracias por la invitación. No se puede. Sí. Gracias por esa presentación tan generosa y entusiasta. He descrito realidades. Bueno, yo en verdad no sé por dónde, no sé si hay una pregunta que va Sí, a guiar esto. tenemos preguntas. Aparte de agradecer, no sé qué más decirle. Dos tomos. Una es, por ejemplo, escribimos para pensar. Escribimos para pensar. Ah, ya. Escuchamos la pregunta. Me ha preguntado, ¿escribimos para pensar? Es que Samuel Vilo, un premio Nobel, decía, no, cuando le preguntaron cómo se sentía con lo del Nobel, él dijo, todavía no he escrito al respecto. Escribimos para pensar. Bueno, también Murakami, ¿no? Habla de... Bueno, no sé si todos los escritores, pero sí yo por lo general, para entender qué me pasa, tengo que escribirlo. Y por eso, por ejemplo, yo prefiero a veces, en vez de mandar mensajes de voz en los celulares, yo prefiero escribir, porque a veces no sé qué cosa voy a decir, mientras lo escribo, me entero, ¿no? Claro. Y me pasa lo mismo cuando yo escribo mis obras. Antes de empezar a escribirlas, yo no sé de qué van a tratar. Tengo un conjunto quizás de imágenes, de intuiciones, de repente algún personaje o algunos personajes, una situación, es intermitente, ¿no? Eso puede ser un poco angustiante. Quizás mejor hablo así nomás. Sí. Bueno, ¿Escuchan tengo formación todos? actoral, así que tengo Ya. un poco de proyección. Sí, es una forma de pensar, ¿no? Escribir, creo. Y eso no quiere decir que... Mejor. Sí, para... No sé, en verdad, en mi caso es la única que tengo. Por supuesto que puedo improvisar. Y, por ejemplo, ahorita estoy improvisando, pero lo diría mucho mejor si lo escribiera, ¿no? Incluso si no corrigiera, ¿no?
también la escritura tiene un tiempo que se adapta más a mis tiempos. Yo no soy una persona rápida, no soy una persona ingeniosa, esa gente que te hace una respuesta así súper rápida y wow, qué inteligente. No, yo más bien puedo pasar un poco por lenta y tonta, porque tengo un proceso más lento, pausado, y a veces como que entro a profundidades no necesariamente interesantes, pero bueno, ingreso a unas profundidades que pueden ser aburridas para otros, y me pierdo, ¿no? Entonces la escritura se adapta. A mí me gusta escribir sin saber lo que voy a escribir, y descubrir mientras escribo de qué va a tratar la obra. Incluso a veces escribo la obra y cuando la estoy ensayando termino de comprender o entiendo un poco mejor qué cosa es lo que la obra está capturando de la realidad o de mí misma, ¿no? E incluso cuando estoy viendo las funciones recién de la obra que he dirigido, a veces me pasa que en las funciones digo, ¡oh! Esto quería decir, ¿no? Y no sabía, ¿no? Es bien, creo que en general el arte tiene esa posibilidad, ¿no? Y eso es lo maravilloso que tiene el teatro y la literatura, que tiene siempre la posibilidad de generar más sentido a medida que va también pasando el tiempo, ¿no? Como si te permitiera apropiarte de algo tuyo que desconocías. Bueno, sí, al menos esa es la forma como yo trabajo, ¿no? Porque no trabajo con temas. O sea, yo no digo, voy a escribir una obra sobre la maternidad, o yo no voy a escribir una obra sobre el racismo, o sea, no es así, ¿no? O sobre el periodo de la independencia del Perú, no. Yo parto de imágenes, entonces, claro, cuando yo parto de una imagen, esa imagen captura una red simbólica que uno no tiene de una manera consciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una vez se me ocurrió, o sea, se me apareció en mi cabeza la imagen de un niño pateando un árbol de Navidad, ¿no? Y yo nunca he pateado un árbol de Navidad, ni soy niño, pero he sido niña y he tenido problemas con la Navidad como todos los niños, ¿no? Pero de alguna manera esa imagen me generaba un temblor, un estremecimiento. Sentía que tenía que desarrollar esa imagen porque esa imagen significaba más cosas que yo no podía poner en un plano racional, ¿no? Entonces dejé esa imagen ahí y luego ocurrieron otras cosas relacionadas a la Navidad, o junté varias cosas de la Navidad o de relaciones familiares, y terminé escribiendo una obra como El Sistema Solar, ¿no? En la que al final, el final de la obra es un niño que patea un árbol, ¿no? En Navidad. Entonces al final me di cuenta de que escribí toda la obra para entender por qué ese niño patea un árbol en Navidad, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo hago la obra, entiendo un montón de cosas de mí, que a nadie le interesan, ¿no? Solamente a mí. Pero yo creo que al haber capturado cosas de mi inconsciente, abre un poco la puerta para que el público también coloque ahí su propio universo simbólico, o sus propias vivencias, o sus miedos, o qué sé yo, ¿no? Entonces eso es bonito. Sí. Perdón, y en relación a esa imagen, a mí me venía a la cabeza esta idea de cómo así los niños caen de los árboles, ¿no? A mí me decían que los traía la cigüeña, hay un montón de, pero ¿cómo así eso de esa escena de patear el árbol de Navidad y que los niños caigan de los árboles? No tuve la oportunidad de verlo, lamentablemente. Eso no sé si es tan interesante, pero porque tampoco no sé muy bien. Lo que pasa es que en la obra de Chekhov, que es una familia que en su momento fue aristocrática y tuvo muchas tierras, una hacienda y tal, y tiene el jardín de los cerezos, va a perder todo esto. Están llenos de deudas, el jardín se está marchitando, en fin, habla de una época de un deterioro social, ¿no? Pero esta familia también ya está como marchitándose, ¿no? Y en la obra de Chekhov original,
se menciona que la mujer, la dueña de esta casa, perdió un hijo, ¿no? Que se ahogó en el río años atrás, y por eso es que se fue a París y desapareció y regresó, ¿no? Pero se menciona así como lateralmente un par de veces en la obra, y a mí me intrigaba por qué Chekhov, que era un autor simbolista, o sea, a él le interesaban mucho los símbolos, no ponía una cosa por poner, ¿no? ¿Por qué había mencionado lateralmente un par de veces en la obra que esta mujer había perdido un hijo, ¿no? ¿Acaso ahí había un símbolo o algo que explicaba un poco el origen del deterioro, el origen de la crisis, ¿no? Y yo lo que hice fue subrayar un poco eso. Hice no que se muera en el río, sino que se cayera un árbol. Porque me parecía que la obra también hablaba de gente que se está cayendo, ¿no? Porque la obra es muy simbólica y la obra también construye un simbolismo en relación al país, ¿no? Cuando la haces en un determinado país, captura pues una serie también de significados que tienen que ver con la realidad social, porque es una obra muy social, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una clase social que se está cayendo, ¿no? O de un orden social en deterioro que se está, digamos, desintegrando, que ya no funciona. Se está perdiendo el Así es. jardín de los héroes. Se está perdiendo. Entonces, claro, a mí me parecía que era interesante jugar con esa idea de un niño que cae, ¿no? Porque estos personajes también se comportan como niños, ¿no? Y están como anclados en un pasado que ya no existe y nunca llegan a desarrollar, ¿no? Como este país, ¿no? Que parece que fuéramos siempre un proyecto a medias, ¿no? Que nunca realmente llega a madurar, ¿no? Y ojalá lleguemos a estar a medias también. Sí. A medias sería bastante. Ya sería bastante estar a medias. Mira, Vamos yo- conversando también, si alguien quiere exacto. compartir algo, por favor, sí, tu nombre. No, Violeta Olivares. No, cuando dijiste eso de que una vez que no sabes, tú cuando vas a empezar a escribir, simplemente empiezas, que te gusta, creo que dijiste escribirlo, y eso te va diciendo qué es lo que quieres decir. Es como que de una manera inconsciente te haces un psicoanálisis. ¿no? Bueno, mi mamá Me es parece. psicoanalista, ¿no? O sea, que he crecido con eso toda mi vida. No es, o un, sea, no es un gesto muy auspicioso. Bueno, es que cuando creces con una mamá psicoanalista, o sea, tomo la leche en la mañana y eso tiene un significado simbólico, como has elegido la leche en lugar del jugo y todo tiene un subtexto, ¿no? Y es una persecución, ¿no? Pero obviamente mi mamá era joven cuando yo era niña, ya no hace eso, ¿no? Ya no interpreta psicoanalíticamente todo lo que hago. Al menos ya se lo calla, por lo menos. Pero sí he crecido con una mirada un poco, Sí, quizás, mirándole como que eso te revela, ¿no? Sí, pero también es verdad que los escritores, o sea, yo siempre le digo a mis hijos, cuando yo era niña no existía celular, ya sabemos, ¿no? Y yo, cuando iba en el auto, yo miraba a la calle y miraba a la gente, y entonces mi entretenimiento era imaginar lo que le pasaba a cada una de las personas. Y entonces llegaba a mi casa y ya tenía una historia nueva del señor que yo ya había visto que estaba a punto de entrar a su casa. ¡Ay! Va a entrar a su casa y seguro cuando abra la puerta va a encontrar que su mujer está llorando, siempre es muy dramática, ¿no? Pero, y creo que ese es un ejercicio que hacemos en general todos los escritores, ¿no? Y en general toda la gente que tiene imaginación, felizmente, ¿no? Que es una forma también de darle sentido a un mundo que no lo tiene, ¿no? Mauricio Cartún, que es un dramaturgo argentino, mencionaba esta palabra de la pareidolia, que es un fenómeno psicológico que consiste en formar patrones donde no hay patrón, ¿no? O sea, encontrar un sentido. Pareidolia. Sí, pareidolia, que es darle sentido a algo que no lo tiene o crear algo a partir de algo que o crear una forma a partir de. No, es como ves el cielo, nubes, y de pronto ves una que tiene porque parece un sombrero, ¿no? Parece un corazón. Eso, claro, exacto. Entonces, Yo soy un pareidólico.
Sí, porque veo la madera y de pronto veo una forma de cabeza, ¿no es cierto? Veo una cortina y con la sombra veo una cosa así. Es en el Rothschild eso tiene una calificación negativa, ¿no? ¿No? Muy negativa, porque andas inventando cosas. ¿Ah? Y a ver qué significa varias U. Yo soy de la U, pero no tiene nada que ver con esa U. A ver, tú que sabes algo de Rothschild, ¿qué significa la U? Único. Qué suerte. Somos únicos. No, bueno, es un pensamiento que tienen todos los psicoanalistas y todos los psicólogos, ¿no? Siempre ver, buscar el sentido a las cosas que parecen aleatorias, ¿no? Ahora cuando tú propusiste el título Teatro para cuando ya no creemos en nada, los otros que proponías también, me hacían pensar en la esperanza, en cuanto el arte, la literatura, el teatro nos puede como resarcir un poquito de este mundo caótico, de malestar, de conflicto, ¿no? Nos puede como agarrar, sujetar para seguir, o sea, para seguir lidiando con lo que haya que lidiar, ¿no? Sí, pues el arte siempre es ese refugio en el que encontramos sentido cuando no hay sentido, ¿no? Creo que el teatro siempre se ha contado un poco también para eso, ¿no? Para ordenar un poco las cosas que parecen demasiado caóticas. Por supuesto que el teatro también te puede desordenar mucho, ¿no? Y también es interesante que te desordenen porque así también amplías tu pensamiento. Claro, claro. Tener las cosas demasiado ordenadas también puede ser una forma de resignarse, ¿no? Pero en estos tiempos en que estamos tan desesperados, ¿no? O hay tanta desesperanza, mejor dicho, el símbolo del arte construye, ¿no? Sentido, ¿no? Y creo que sin eso no sé cómo podríamos lidiar con el mundo, ¿no? Y yo siento desde el teatro una responsabilidad, ¿no? O sea, porque por ejemplo, Chekhov en sus obras, que son maravillosas, pero sus finales son terribles. En la obra que hice el año pasado, La Gaviota, el protagonista, que es un dramaturgo, un escritor, un joven, la obra termina con este chico, Constantín, suicidándose. Sí. Se pega un tiro, o sea, y ahí acaba la obra, ¿no? Y bueno, a mí me parecía una cobardía no hacerlo, digamos, porque digamos, no me parecía que, pese a que yo estaba haciendo una versión, yo también quería hablar cómo estamos matando a Constantín, es decir, yo quería hablar cómo en esta sociedad en la que todos estamos cumpliendo un rol de alguna manera, estamos matando a ese pensamiento, ¿no? A esa voz o ese rol, ¿no? El rol de Constantín, ¿no? Que es generar preguntas en un mundo en deterioro, ¿no? Generar preguntas en un mundo que prefiere no preguntarse, que prefiere que las cosas se mantengan igual, pese a que ese orden genere injusticia, ¿no? Incentivar el pensamiento, ¿no? Incentivar el pensamiento, que en verdad es muy amplio, porque pero Chekhov siempre pone un personaje así en sus obras y en La Gaviota especialmente es un dramaturgo, es un escritor, y lo hace suicidarse al final, porque él, digamos, no encuentra encuentra la desesperación, ¿no? No le dan un espacio en esa obra, ¿no? Y me parecía muy revelador, o sea, digamos, un espejo muy nítido de lo que nos está pasando, porque a mí me parece que en estos tiempos hay una persecución en general del pensamiento crítico y la cultura, y no solamente en este país, sino en el mundo, ¿no? Entonces me parecía muy actual, pero lo que sucedió fue que cuando hicimos la obra y Constantín se suicidaba al final y la mamá gritaba, el público no quería aplaudir. Sí. Y yo decía, bueno, no necesitamos aplausos, pero no solamente soy yo, es los actores.
que se han sacado la mugre 1 hora y media y que necesitan que los aplaudan, porque además estaban haciendo un trabajo espectacular, porque eran muy buenos actores y realmente habían hecho un chambón. Y a mí me dolía en el alma que el aplauso fuera así. Porque la obra estaba buena, ya sé que no sea lo máximo, pero estaba para aplaudir, o sea, por lo menos a los actores. Ameritaba un poquito más de bulla. La muerte. Era horroroso. O sea, el público se sentía casi atacado con ese final. Y tenían razón. O sea, yo los entendía. Entonces, por primera vez por segunda vez, porque eso antes me pasó, pero es la segunda vez que me ha pasado, que es que durante toda la temporada los hice ensayar a los actores como 10 o 12 finales. Porque yo quería no traicionar o sea, Constantín se tenía que suicidar, no puedo cambiar ese final, porque ya era como que al final van y lo abrazan y impiden que no podía ser un final feliz. Pero yo tenía que generar una imagen simbólica al final que le diera algo al público, no complacerlo, no ponerle pañitos fríos a una herida, pero sí darles una luz, un sentido, algo, por lo menos que entonces, por ejemplo, uno de los finales que probamos, no me salió, o que no lo íbamos a probar, pero era, ¿qué pasa si luego de que Constantín se ha muerto y su mamá ha gritado, se enciende una luz al costado y vemos a Constantín, ya no muerto, sino vivo, recitando parte de la obra de teatro que le censuraron en la primera escena, ¿no? Entonces, por lo menos en un plano simbólico, él está haciendo su obra de teatro censurada, ¿no? Entonces, por lo menos con ese final, el público no se quedaba con el suicidio, con la muerte, sino que se quedaba con la posibilidad futura o simbólica, o en el cielo, o en la mente, o lo que sea, de un Constantín pudiendo decir las palabras de su personaje, ¿no? Que eran unas palabras de un grito de justicia, ¿no? Un grito de auxilio también. Pero ese final no lo podemos hacer también. Entonces, claro, hicimos muchos finales para conseguir que el público no se fuera tan adolorido a su casa, ¿no? Y en esta obra, Niños caen de los árboles, que es una versión del Jardín de los Cerezos, el final de Chekhov es terrible también, porque abandonan a Fidel, que en verdad se llama Firs en la obra de Chekhov, que es el mayordomo anciano que ha trabajado toda su vida en esa casa. Así, exacto. Lo abandonan. O sea, todos se van a destruir esa casa, van a destruir todos los árboles del Jardín de los Cerezos y van a entrar ahí a Fidel, ¿no? Entonces, claro, ese final lo hemos hecho, pero yo dije, esta vez no voy a hacer lo mismo. Yo no voy a hacer que el público salga adolorido de la obra, no solo adolorido, puede ser adolorido, pero con algo más. Y entonces dije, tiene que haber un final simbólico. Y lo que hice fue que acentué el rol del personaje de la hija y la relación con Fidel, la hija de la casa, ¿no? La hija dueña de la casa, la heredera. Y al final la obra, ella aparece disfrazada de cóndor cuando él está a punto de morir. No sé si está disfrazada de cóndor o es un cóndor, o él se está imaginando que Alma es un cóndor, o no se sabe si ella murió, pero ella le dice, no estás solo, estoy yo, ¿no? Que es lo mismo que él le ha dicho varias veces en la obra. Entonces, lo que se construye ahí es una imagen simbólica que no resuelve la obra, que no está complaciendo al público, porque igual la idea de estamos abandonando a Fidel queda en la obra, ¿no? Porque Fidel es un personaje andino, ¿no? Es un personaje de procedencia andina, y entonces el final, digamos, político está, pero la imagen simbólica es la que le permite al público sentir algo de... Se abre una puerta de pensamiento, simplemente, ¿no? Se abre una puerta de pensamiento, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros somos ese cóndor, ¿no? ¿Qué pasa si yo desde el público soy ese cóndor, ¿no? Que puede rescatar a Fidel del abandono, ¿no? Entonces es esa la responsabilidad de la que hablo, ¿no? O sea, tratar de que el teatro plantee preguntas incómodas al público, pero a la vez también abra puertas de pensamiento a través del símbolo, ¿no? Sobre todo que deje como al menos una pequeña luz de esperanza.
Sí, Pero, sí, algo así. pero Chekhov es el tipo de escritores que uno dice última vez que leo a Chekhov. Porque uno termina una novela de Chekhov y en lugar de decir, uy, terminé la novela, uno carga un Chekhov encima, ¿no es cierto? Pero ese es el mensaje, la frase que tú usas es bien interesante y lo hace suicidarse a Constantino, ¿no es cierto? Claro. O sea, qué interesante las miradas, cómo pueden ser de diferentes de alguien que escribe, ¿no? Y es propietaria, dueña, es creadora del personaje y por lo tanto tiene el personaje a su disposición y puede hasta hacerlo suicidarse, ¿no? Y sí, pues que es armado, ¿cómo lo hace suicidarse el pobre Constantín? Pero Chekhov es así, o sea, no sé si está interesado en generar esperanza, lucecitas. No. No. He leído, he visto una entrevista que te hace Gleiser Toesta y ahí habla del humor que hay en la pieza, ¿no? ¿Quién Sí. es el que está perdiendo el jardín de los cerezos en tu obra? ¿Qué grupo es el que... La clase alta. la clase alta? Aristocracia, ¿no? La obra de Chekhov es una crítica a un orden social anterior a la Revolución Rusa, ¿no? Que es la época que le tocó vivir a él, Ajá. en la que se escuchaban a lo lejos voces que hacían presagiar la Revolución Rusa como algo esperanzador, pero estaban bien lejos, o sea, de voces, o sea, él todavía no las... Pero siempre en las obras de Chekhov hay un personaje que ve el futuro, o sea, no ve el futuro, pero sí tiene mucha esperanza acerca del futuro. Quizás se puede parecer un poco iluso, pero siempre tiene un personaje que dice, en el futuro el hombre será mejor, el hombre como el ser humano, ¿no? Será mejor, la humanidad mejorará, se equivocó completamente, ¿no? Pero Sobre todo en Rusia se equivocó terriblemente. sí, sobre todo en Rusia, bueno, en general, ¿no? En general también. Pero yo creo que en el ser humano siempre existe la posibilidad que estaba planteando Chekhov, siempre podemos ser mejores, o sea, pero obviamente, ¿no? Pero quiero decir, creo que él no estaba hablando solamente de la humanidad, sino la posibilidad individual también de cada uno. O también de las partes que tiene cada uno, ¿no? Porque todos tenemos partes, el esperanzador, ¿no? La parte esperanzada, la parte pesimista y bueno, mil grises, ¿no? Pero Chekhov era una persona que estaba desahuciado, él estaba desahuciado, ¿no? Él cuando escribe sus obras ya sabe que se va a morir, ¿no? Tenía su tuberculosis en una época en la que eso no tenía cura. Y él era doctor, o sea que sabía lo mal que estaba, ¿no? Entonces él escribe sabiendo que se va a morir. Y sin embargo, tiene personajes que Muy creen en el generoso, futuro, ¿no? Chekhov. Sí. ¿Ah? Muy generoso Sí, con la muy generoso. humanidad. Chekhov además mantenía a toda su familia. Tenía como, no sé, 6 hermanos y un papá desastroso, fanático religioso, pero muy pobre, alcohólico, un desastre. Alcohólico, sí. Sí. Y una mamá, bueno, como las mujeres en esa época que solamente se dedicaban a sus hijos, claro. O sea, no tenía profesión, ¿no? Y sus hermanos eran un desastre, todos. Y Chekhov era como el pilar de la familia, el inteligente, el brillante, el que todos venían y le preguntaban, ¿tú qué piensas, Antón? ¿No? Y Antón construyó esta casa y ahí vivían todos y él mantenía a todos y a todos los orientaba psicológicamente, filosóficamente a todos. Era un portento. Sí, y creo que esa esperanza, pese a él estar siempre tan enfermo, esa esperanza, esa fuerza vital que tenía él, la pone en estos personajes que son los que hacen que uno pueda transitar esas obras tan... que tienen sin embargo muchísimo humor. O sea, de verdad, él decía que sus obras eran comedias. Claro. O sea, él se molestaba con había el... drama en su casa. Mucho, se morían, sus hermanos se morían, ¿no? Vio morir a como 3 hermanos. Sí. Es esta extraña conjunción entre ilusión y iluso, ¿no? Porque en esa casa
pensar que los hermanos le iban a hacer caso, o sea, y él seguía. Sí. Pero es que para crear hay que ser un poco ilusos también. O sea, para creer y crear hay que ser a veces un poco, porque si te das demasiada cuenta de cómo son las cosas, ya te amargas demasiado y ya no puedes crear. Claro. Hay que ser un poco iluso. Sí, ¿te querías decir algo? Sí, una consulta. Hablando de Chekhov, estamos hablando de teatro. ¿Qué relación es con Stanislavski? ¿Cómo es que es? ¿Puso un método? ¿Cómo fue que...? Stanislavski fue importantísimo para Chekhov porque Chekhov, antes de conocer a Stanislavski, teatralmente era un desastre porque los directores no entendían a Chekhov. Chekhov inauguró el teatro contemporáneo porque sus obras no se entendían. Las obras eran muy melodramáticas en esa época, ¿no? Se actuaban todas así, eran solemnes, ¿no? Y cuando él estrenó su primera obra, que fue La Gaviota, fue un fracaso. El público abucheó la obra, le tiraban tomates. Y él dijo, así. sí, no pudo ni terminar la obra porque la gente estaba molesta. Y Chekhov dijo, me retiro del teatro, nunca más voy a volver a hacer. Pero fue Stanislavski que dijo, no, yo ya sé cómo tiene que hacerse esta obra. Stanislavski era un director de teatro que tenía un método de teatro que era de actuación que era nuevo, ¿no? Y él se acercó a Chekhov y lo convenció, por favor, Chekhov, déjame dirigir La Gaviota, yo sé cómo hacerla. Y Chekhov, después de 3 horas, le aceptó, y Stanislavski hizo La Gaviota y fue un éxito, porque entendió cómo tenía que hacer la obra. O sea, le quitó la solemnidad, ¿no? Acción dramática, ¿no? Le quitó todo este relleno que le ponían antes a las obras, y construyó un método para actuar que tiene que ver con el subtexto, qué cosa quiere el personaje, ¿no? Su acción dramática, ¿no? Y porque Chekhov lo que hace es que sus obras, los personajes, dicen cosas que uno no sabe qué cosa quiere hacer. O sea, por ejemplo, cuando empieza La Gaviota, el personaje Medvedenko, le dice a Masha, ¿por qué siempre te vistes de negro? Y Masha le dice, porque soy muy infeliz. Entonces, o soy muy desgraciada. Y entonces el público decía, ¿es cierto eso? ¿Cómo va a decir eso? ¿No? ¿Se está burlando de él? ¿O de verdad es muy infeliz y es muy honesta? ¿No? O sea, de repente le gusta el negro, ¿no? O sea, simplemente, ¿no? Pero quiere deshacerse de este hombre que está... Claro, como yo. Pero, exactamente. Entonces, lo interesante es que el director tiene que decidir, a ver, Masha de verdad es infeliz y está siendo honesta con este señor, o que se está burlando de él, como diciendo, ya déjame en paz, ¿no? ¿A ti qué te importa? Porque me he visto de negro, ¿no? Eso, en el fondo, lo que le quiere decir Masha. Pero entonces, claro, esas preguntas no se las hacían los directores en esa época. Simplemente es, porque los personajes antes de Chekhov decían lo que pensaban. Narraban. Claro. O sea, cuando uno lee Shakespeare, los personajes dicen lo que piensan. O sea, nadie tiene subtexto. ¿Entendés? O sea, si alguien, esa mujer me gusta mucho, parece que decían los apartes, ¿no? En Shakespeare existían los apartes. Esa mujer me gusta mucho, no sé qué. Bueno, lo dice muy bonito. Claro, te enterabas de los personajes, de lo que piensan o sentían los personajes porque hacían apartes. Expresan todo lo que sienten. Chekhov dice, no, yo voy a hacer que el público no sepa lo que sienten los personajes, ¿no? Y claro, al final cuando se suicida Constantin dice, Dios mío, no nos advirtió que estaba tan desesperado, ¿no? Y eso es lo que sobrecoge, ¿no? Pero bueno, sí, y Stanislavski hizo todas las obras de Chekhov. Ahora igual, Chekhov se peleaba con Stanislavski porque Chekhov le decía que sus obras eran cómicas y Stanislavski no le veía nada de gracia. Entonces había ya una pelea, pero no son graciosas, Antonio le decía, ¿no? Y Antonio le decía, pero son graciosísimas. Y había un problema, pero Stanislavski, o sea, también hizo toda su carrera, sobre todo dirigiendo las obras de Chekhov, ¿no? Pero una gran dupla. Mariana, Chekhov de verdad creía que eran graciosas. Sí, él decía que eran comedias. Tan dramáticas. Sí, él creía que eran graciosas. ¿Sabes qué me recuerda a Ribeiro, que decía, o sea, que todas las historias son como tristes, grises y tal, y que él decía que
él se divertía mucho escribiendo, que no sabía por qué le decían que era depresivo y tal, ¿no? Sí, y bueno, lo que pasa es que hay algo, hay bastante ironía en los cuentos de Ribeiro, son sombríos. Son Una ironía pero- sombría. Una sombría ironía. ¿No? Claro. Pero hay un juego que como tú dices, o sea, uno lo puede tomar para qué fatalidad todo, pero sí hay un juego como interesante, ¿no? Las cosas que les pasan, o sea, ¿qué más les pueden pasar a los personajes, Sí, ¿no? claro. Tiene mucho de absurdo, pues. O sea, Eso. las obras de Chekhov tienen muchas situaciones Es una absurdas. buena palabra. Sí. O sea, esa familia es una familia que tiene deudas hasta acá. Van a subastar en 2 semanas su casa y ellos no hacen nada. No Es asimilan. como esperando a Godot. Claro. No hacen. O sea, Chekhov en verdad anunció con muchos años de anticipación el absurdo, porque esa es una situación absurda. Es como, te van a quitar tu casa y tú, hay que hacer una fiesta. Sí. ¿No? O sea, de hecho hacen una fiesta. El día de la subasta hacen una fiesta. Una fiesta. Y ponen música, traen a los músicos del pueblo, se emborrachan y todo, el día de la subasta, ¿no? Y bueno, les quitan la casa, obviamente, ¿no? Pero esa es una situación absurda, ¿no? Entonces, a eso se refería Chekhov con, no le pongan solemnidad, es gracioso, la idea es que nos veamos de estas personas, ¿no? Porque lo que Chekhov quería es que el público se ría de sí mismo y que se dé cuenta de que nosotros somos esas personas que estamos perdiendo un jardín de los cerezos. Y para que el público salga de la obra pensando, ¿qué jardín de los cerezos estoy perdiendo yo? ¿No? ¿Qué cosa estoy perdiendo yo? No me estoy dando cuenta. Mientras estoy mirando mi celular y no sé, pensando en lo que voy a hacer el fin de semana y yendo a comprarme ropa en Zara, mientras estoy haciendo todo eso, ¿qué jardín de los cerezos estoy perdiendo yo? ¿No? Entonces, eso es lo que él quería, ¿no? No sé si lo conseguía, pero creo que con Stanislavski un poco más. Los personajes, porque mientras hablabas y me venían asociaciones, y en Niebla los personajes se le revelan a uno, ¿no? Ujú. Entonces, ¿tú sientes que más bien tú diriges todos los personajes o ya en cierto momento el personaje está construido y casi que es independiente? Cobra vida propia. Claro, que cobra vida propia, sí. Sí, bueno, hay momentos en el que uno tiene un control y los personajes no son tan interesantes, ¿no? Pero cuando ya empiezan a agarrar cierto volumen, cierto interés, es cuando se te van de las manos, ¿no? O sea, sí hay un momento de la escritura, o sea, es ideal alcanzar ese momento de escritura en el que ya los personajes empiezan a ser independientes, ¿no? Y les empieza a pasar o empiezan a decir cosas que yo, o sea, que me pueden hasta asustar, ¿no? O avergonzar y hacerme pensar, ¿qué va a pensar mi mamá cuando venga a ver esto? ¿No? O no lo va a tomar mal mi tío, o no lo vaya a tomar mal mi pareja, o mis hijos que no pueden ir a ver esta obra, ¿no? Pero eso es cuando ya el personaje lo dijo, ¿no? Y entonces, claro, ahí puede intervenir la autocensura, ¿no? Porque que roche que mi personaje diga eso, ¿no? O quizás es demasiado, muy fuerte, ¿no? O se va a interpretar que yo soy así, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que suceda eso, ¿no? Y hay otra parte que es la más interesante en el teatro, que es ya cuando los actores construyen ese personaje en base a lo que yo escribí, ¿no? Y ahí sí es maravilloso porque si tienes la suerte de tener a buenos actores, ellos le aportan muchísimo más volumen a esos personajes, ¿no? Con sus vivencias, con su sensibilidad, con su locura, con su belleza. Y ahí ya uno tiene que, por un lado, tener una capacidad de desapego, porque hay que traicionar un poco la idea original que uno tuvo, pero también, y a la vez, ¿no? Permitir que ese personaje ya, es como cuando uno tiene un hijo y se vuelve adolescente y luego se va de la casa o hace su vida, uno tiene que soltar, ¿no? No es exactamente lo que yo pensé, pero hay que confiar en que encontrará una identidad propia e interesante, ¿no? Y eso es lo maravilloso. No sé cómo hacen los escritores que no son de teatro,
pero para mí la obra se termina de escribir cuando la monto, ¿no? Entonces, en verdad, mucho del trabajo que termina siendo se debe también al trabajo con los actores, ¿no? ¿Alguna pregunta entre el público? ¿Cómo sientes las reposiciones con un cambio de elenco? Como acabo de ver a fin de año la obra de Sistema Solar y también vi la primera temporada. Ajá. Y vi que cambió mucho. Por ejemplo, el personaje de Macla cambió mucho, el personaje de Caterina. No, el personaje de Macla era el personaje de Valeria. Sí. Y me parece súper interesante, pero hablando de esto, de la escritura y de dejar a los actores hacer su trabajo también, ¿cómo te sientes cuando se ha interpretado por otro elenco completamente? Bueno, me siento muy bien cuando el personaje lo interpreta un mejor actor o una mejor actriz, ¿no? No siempre pasa eso. En el caso de Macla, bueno, Macla es una trome, ¿no? Pero bueno, el trabajo que hacía Valeria también era muy bueno. Y lo que pasa ahí es, y eso, por ejemplo, a mí me da mucho miedo en esa obra el personaje de Edurne, que es la protagonista, digamos, ¿no? Que es un personaje mucho más complejo que el personaje que hace Macla, ¿no? Y originalmente le interpretó Caterina D'Onofrio, que lo hizo muy, muy ella, ¿no? Porque Caterina es una actrizota, pero es una mujer también con digamos, muchísima complejidad psicológica. Entonces le puso al personaje su complejidad psicológica, y entonces era maravilloso, ¿no? Y durante años para mí era como, yo no puedo hacer la obra sin Caterina D'Onofrio. De hecho, todas las temporadas que hicimos, como, no sé, hicimos más de 10 temporadas, todas las hicimos con Caterina. Y una vez que ya cerramos la obra, y porque ya eran muy mayores los actores, ya no correspondía la edad con los personajes, y dije, no se puede volver a hacer la obra, a menos que consiga otra Caterina D'Onofrio. Y durante años estuve esperando a conseguir una Caterina D'Onofrio, y realmente nunca la conseguí, pero decidimos volver a hacer la obra y se me ocurrió Amaranta Kun, que en un inicio yo no hubiera imaginado, pero lo hizo muy bien y muy distinta. Sí, completamente. Lo lindo es que es muy diferente, pero Amaranta, que no tiene no es tan loca como Caterina, loca en el buen sentido. Yo siempre uso loca en el buen sentido. No tiene, es un poco más, digamos, no sé, menos atormentada, creo, pero lo hizo muy bien. Y o sea, es otro personaje, pero a la vez es el mismo, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del teatro, ¿no? Los actores, en verdad, lo hacen ellos. Lo interesante es cuando los actores se apropian del personaje, ¿no? Lo hacen suyo. Es un error cuando tratan de hacer lo que se supone que tiene que hacer el personaje, ¿no? Tienen que acercarlo lo más. Mi trabajo como directora es tratar de acercar lo máximo posible el actor al personaje, ¿no? ¿Cómo lo harías tú, ¿no? Si tú fueras ese personaje, ¿cómo comerías, ¿no? ¿Cómo comes tú, ¿no? No, yo no como así, que coma como tú, ¿no? Que se siente como tú, que hable como tú, no hables raro, ¿no? O sea, no construyas algo artificial, acércalo lo máximo posible a ti, ¿no? ¿Qué pasa si tú hubieras nacido en esas circunstancias, en esa familia, en esa clase social, en ese momento, ¿no? Se busca espontaneidad, genuidad, digamos, que no se imposte, Claro. que sea. Eso es lo que trato yo, ¿no? A mí me gusta eso y creo que se construye algo más vivo, ¿no? Genuino. Sí, más o menos. ¿Cómo estamos de hora? Estamos bien. bien. ¿Cuál fue tu primer impulso de escritura? ¿Cuál fue lo primero que escribiste? Eso fue hace muchos años, en 1998, cuando yo tenía 23 años, creo. Estaba en un taller con Rafael Dumet y él nos hizo que escribiéramos una obra de 15 minutos. Y bueno, yo era... Teatro, directamente. Teatro, La primera que escribiste.
Bueno, obviamente en la adolescencia, de niña escribía, ¿no? Poemas y cuentos. Siempre he escrito. Yo quería ser escritora en realidad, pero luego encontré el teatro, ¿no? Pero la primera vez que he escrito algo que podía funcionar fue teatro, sí. Porque yo ya era actriz. O sea, yo quería ser escritora y estudié literatura, pero mientras estudiaba literatura me formé como actriz. O sea, hice las dos cosas a la vez. Entonces, cuando terminé la universidad y terminé la formación como actriz, conjugué las dos cosas. Empecé a escribir teatro, ¿no? Y en verdad eso fue porque el taller de Rafael Dumet me hizo, en el primer taller que seguí en mi vida, me hizo escribir una obra. Escribí una obra de 15 minutos, una obra tan chiquita, pero funcionó. La montamos y fue un éxito. Y eran dos adolescentes o dos jóvenes que se encuentran en el acantilado de Barranco, Miraflores, en el acantilado. No se conocen, pero los dos se quieren suicidar en el mismo sitio. Los dos han decidido suicidarse en el mismo sitio, entonces se pelean por el lugar. O sea, no, me toca a mí, no, primero yo, pero no. Entonces tienen que negociar quién es el que primero que se va a tirar o cómo hacen si uno se tira. O sea, empiezan una serie de problemas porque si uno se tira primero, entonces ¿qué va a hacer el otro? Va a tener que llamar a pedir ayuda, pero no quiere pedir ayuda porque se quiere matar. Entonces tienen una serie de discusiones. Y bueno, obviamente como yo era todavía adolescente, al final la obra termina como una especie de, como que ya se gustan, ¿no? Entonces al final se supone que se dan de la mano y deciden tirarse juntos, pero la obra se acaba justo antes de que se tiren, entonces no se sabe si se tiran o se van a tomar un café, ¿no? Entonces esa fue mi primera obra, y mi segunda obra también fue sobre un suicida. Y la tercera también. Entonces, ya yo en una época me convertí en una dramaturga del suicida. Sí. La suicidóloga. Así es. Creo que, y en esa época había otros jóvenes como yo que también escribían sobre suicidas. Y Alonso Alegría, que era mi profesor de dramaturgia, o sea, después me metí al taller de Alonso Alegría. Alonso Alegría empezó a prohibirles a sus alumnos que escriban sobre suicidas, porque ya le parecía que era un tema demasiado común en esa generación, porque todos estábamos tratando de suicidarnos a través del teatro. Yo creo que era porque éramos mi generación es la generación coche bomba, pues. Éramos adolescentes en pleno terrorismo. Sí, pues. Bueno, felizmente éramos limeños, vivíamos en este privilegio de ser limeños, de no vivir en la sierra, pero igual, todo era como, voy a ir al cine, ojalá que no sea la última vez, ¿no? O sea, que nos veamos, ¿no? Última película. Claro, o sea, cada vez que mi papá me dejaba en una fiesta, y mi papá nos hacía recordar cómo tenía que tirarme el piso, si había una bomba, cómo ponerme nos hacía el simulacro para salvarnos de la bomba. Y había el puente donde también se tiraban. El puente Villena. Estaba acordando. Mucha gente se tiraba de ahí. Ah, sí, claro. Por eso el Puente Nuevo también ya viene sellado para que no se tire. Así es. Sí. Después ya no escribo sobre suicidas. Luego empecé a escribir cuando crecí y tuve hijos, empecé a escribir sobre la maternidad, ¿no? Que también cuando yo empecé a escribir sobre la maternidad, no sobre la maternidad, sí, madres, ¿no? Cuando yo tuve a mi primera hija, en esa época mi hija tenía 18 años. En esa época no habían obras de teatro sobre madres. Las madres, o sea, el tema de la maternidad estaba destinada a la zona de autoayuda de las librerías, ¿no? Era un tema de mujeres, problema de mujeres, que no interesaba a nadie, solo a las mujeres, ¿no? Entonces había una idealización de la maternidad, como si las mujeres hubiéramos nacido siendo madres y todo fluía una vez que teníamos hijos, ¿no? El parto feliz. Claro, todo era exacto. Y cuando yo tuve a mi hija, bueno, no fue así. Por supuesto que no fue así. Entonces el shock me hizo buscar
obras de teatro que hablaran sobre lo que me estaba pasando, que era una revolución, ¿no? Todo había cambiado demasiado y yo tenía que verlo en una obra de teatro, ¿no? O en un libro, ¿no? Sí habían unos pocos libros, por ejemplo me encontré el libro de Simone de Beauvoir que se llama Una muerte muy dulce. Simone de Beauvoir cuenta la agonía y muerte de su madre, en verdad cuenta su relación con su madre, ¿no? Pero fíjense que ni siquiera es una mamá, Simone de Beauvoir no fue mamá, entonces ni siquiera es que hablaba de la maternidad, pero por lo menos se refería a su mamá, ¿no? Ya era, porque madres hay muchas en la literatura, pero referidas desde el punto de vista de la hija, o sea, de los hijos sí, bueno, acá mi mamá, siempre la mamá era esa, ¿no? Idealizada, ¿no? Madre Exacto. querida, madre adorada. Sí, o la bruja, ¿no? También. La madrastra, ¿no? Pero la hija nunca había dicho mi madre, ¿no? Entonces, aparte de Simone de Beauvoir, hay unas cuantas pocas mujeres en la literatura, pero en el teatro yo no encontraba esas obras de teatro que hablaran sobre mi experiencia como hija de mi mamá y como mamá de mi hija, ¿no? Y entonces dije, bueno, entonces hay que escribirlo, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a escribir sobre la maternidad y tengo muchas obras sobre crianza y maternidad, ¿no? Parte de ellas es 3 historias sobre el mar. No, mira, esa obra fue mi primera obra larga que escribí. No tenía hijos todavía. Pero habla de la maternidad. Es verdad, también es sobre una madre que abandona a sus hijas. Sí, pero es una experiencia de la maternidad. Yo quería hablar sobre todo ahí de la hermandad. De la hermandad. Porque sí. son 3 mujeres, 3 hermanas que no se conocen entre sí. Pero cuando la madre muere, la hija menor le toca la puerta a 2 mujeres y dice, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana. Vivamos juntas en esta casa que mi madre nos ha dejado. A las 3 somos hijas de mi madre, de nuestra madre, ¿no? Entonces, esas 3 hermanas tienen que convivir en una misma casa, tienen que pasar esa noche, ¿verdad? O todo ocurre en una noche y tienen que tratar de perdonarse, ¿no? Ahí aparecen todos los celos, porque la mamá abandonó a 2 y a la tercera no la abandonó. ¿Y por qué abandonó a las otras 2? Entonces, se habla mucho, la obra habla sobre ser hermana, ¿no? Cómo lidias con tu hermana y cómo convives con los celos de la hermana, ¿no? Que se establecen en esa relación. Yo tengo una hermana, entonces quería hablar un poco sobre eso, ¿no? Tengo un hermano, pero que es medio hermano, entonces en relación con hermanos no tengo tanto, solo tengo una relación con una hermana, ¿no? Y mi relación con mi hermana es muy importante, entonces quería hablar sobre... Al final la obra es bueno, es un poco triste, ¿no? Pero bueno, pero tiene un final simbólico justamente que permite pensar en que a pesar de las diferencias entre las hermanas, existe siempre la posibilidad de tender un puente, ¿no? Porque creo que las mujeres son muy complicadas, ¿no? Y las relaciones entre las hermanas siempre son muy complicadas. A mí me es más fácil mi hermano que mi hermana, ¿no? Mi hermana la adoro, pero es más complicada la relación. Será porque cada lectura es diferente, pero a mí me resonó porque se reconstruye un poco la historia de la madre, ¿no? Cómo fue con cada una. Y tenía mi hija de 2 años, ahora tiene 4, entonces cuando la leí tenía 2 años mi hija, creo. Entonces a mí lo que me resonó fue lo de la maternidad, cómo una madre abandona a sus hijas, cómo una madre no puede, se encierra, llora, la depresión, todo esto fue lo que más me quedó resonando. Sí, porque en esa época yo decía que no iba a tener hijos. Y creo que yo estaba en una búsqueda, una indagación en relación a por qué las mujeres tenemos que tener hijos, ¿no? Creo que en el fondo es porque yo sabía que iba a tener hijos, en el fondo me moría de ganas, pero había algo en mí feminista que trataba de encontrar como justificaciones a por qué a una mamá le tenemos que exigir lo que no le exigimos a los hombres, porque los hombres constantemente abandonan a sus hijos, ¿no? En esta sociedad y no se les juzga de igual manera que a las mujeres, ¿no? Entonces estaba un poco haciéndome esas preguntas
porque estas mujeres están muy rabiosas hacia su madre, ¿no? La odian, obviamente, ¿no? Si te abandona tu mamá, la odias, ¿no? Entonces, pero toda la obra es tratar de entender por qué mi mamá me abandonó, qué hago con esa herida, ¿no? Y la hija menor les pregunta, ¿por qué? O sea, traten de entender, ¿no? A la mamá, tratan de entenderla, y por qué siempre, por qué tenemos que ser las mujeres madres perfectas, ¿no? No lo justifica en ningún momento la obra, ¿no? Porque es injustificable. Pero tampoco la mata, o sea... Tampoco la mata. Sí, tampoco la acusa, trata de... Hay un esfuerzo por tratar de comprender la complejidad de la situación, ¿no? Sí. Quizás me estaba tratando de perdonar a mí misma, a mamá del futuro, que iba a ser yo. No porque iba a abandonar a mis hijos, pero sino porque yo iba a ser una mamá, la mamá que soy ahora, que es una mamá que hace todo lo posible, pero se equivoca, ¿no? Que es lo que hacemos todas las mamás, ¿no? Estaba tratando de construir, me imagino, una idea de la maternidad un poco más compleja de la que nos suelen vender, ¿no? Sin saber nada, porque en esa época no tenía hijos, ¿no? Yo cuando tuve hijos fue que empecé a escribir otras cosas un poco más complejas. Pero sabíamos sobre, ahora que tengo mi hija de 4 años, ¿no? Mi esposo se encarga de mi hija, ¿no? Pero cualquier cosa que él pueda hacer, si la tenía cargada, es el mejor papá del mundo, como se ha tocado un hombre maravilloso, y si yo estoy cargándola, jugándola, es lo normal, ¿no? Claro. Es lo normal. Sí. Sí, mi pareja, que es un escritor, él siempre cuenta que siempre nos preguntamos por qué, pero él hace posts en Facebook acerca de su mamá, que es una maravilla, bueno, ya falleció, y obtiene likes, pero cuando escribe sobre su papá, que también es una maravilla, obtiene multiplicado por 10 likes. Y yo, incluso a mí me parece más admirable mi suegra, ¿ya? Pero es verdad que mi suegro también es muy admirable. Los dos son muy admirables y muy adorables, pero y sobre todo cómo lo escribe Jeremías, increíble. Pero es impresionante, siempre nos preguntamos por qué cada vez que hace un post sobre el papá, es viral, o sea, y yo le digo, sí, eso, lo que pasa es que una mamá buena y maravillosa es normal, pues, o sea, se asume, ¿no? De un papá bueno y maravilloso, claro, esa es la excepción, entonces claro, todo el mundo se emociona, ¿no? Se conmueve, ¿no? A nosotras se asume que tenemos que hacerlo, ¿no? Bueno, Mariana, ha sido un placer escucharte, tenerte con nosotros. Lamentablemente estamos en hora, tenemos que dejar. Te agradecemos muchísimo, hemos aprendido mucho. Gracias. Me voy con la idea que los niños caen de los árboles. Muchas gracias por todo y aquellos por favor que no se hayan inscrito, está Marisa por ahí para que dejen su correo para invitarnos a las siguientes actividades. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.